Bueno, este audio es grabado por Nicolás Ángel López del curso 1107, el Francisco José de Caldas, grabando la lectura de la historia de la electricidad que he realizado yo con una lectura que nos dio el profesor Félix Rodríguez. Empezamos con la historia. La electricidad, así como muchos fenómenos, ya existían desde el principio de los tiempos. Ha sido un descubrimiento que desde cuando empezaron a investigarlo y experimentar con la manera como se expresan los distintos medios fue revolucionario en el entorno de la física. El médico William Hilbert publicó el libro The Magnet basado en las propiedades de los imanes. Se percató que algunas sustancias se comportaban como el ámbar atrayendo sustancias, como el vidrio o el azufre, y que otras, como el cobre o la plata, no ejercían ninguna atracción. Al fenómeno lo llamó electricidad, por la palabra griega electrón, que significa ámbar, y a las primeras sustancias eléctricas y segundas aneléctricas. Hilbert y otros investigadores consideraban que la electricidad era algo que entraba en el ámbar cuando se le frotaba. Casi contemporáneamente el escritor y el estadista Benjamin Franklin, quien frente a lo que habían mantenido algunos de sus colegas, propuso que no existían dos tipos de fluidos y creía que la electricidad era algo que estaba en todas las cosas y que ésta se podría presentar en exceso o en defecto, bautizando estas dos posibilidades su electricidad negativa como faltaba y la electricidad positiva su exceso de esto. Estas ideas de Benjamin Franklin conllevó a la corriente eléctrica que va desde el electrodo positivo llamado ánodo y al negativo llamado cátodo. Este sujeto tuvo un célebre experimento en 1752, el cual consistió cuando hizo volar una cometa en medio de una tormenta, para demostrar que el rayo era electricidad, y lo probó al pasar este a través de la cuerda húmeda a la cual había atado una llave al otro extremo. Cuando tocó la llave salieron chispas, como el ámbar o al tocar una alfombra con algún material como un picaporte. El científico químico Joseph Priestley conllevó un experimento en el cual demostró que una carga eléctrica se distribuye uniformemente sobre la superficie de una esfera metálica hueca, y que en el interior de una esfera así no existen cargas ni campos eléctricos. Esto fue comprobado por Coulomb, el cual con una balanza de torsión para medir con precisión la fuerza que se ejerce entre las cargas eléctricas, demostró que la fuerza entre dos cargas también es proporcional al producto de las cargas individuales. Otros científicos como Galvani comprobó mediante experimentos las corrientes eléctricas, al verse interesado por una anguila eléctrica. Este sujeto produjo contracciones musculares en las patas de una rana aplicándoles una corriente eléctrica. El científico farmacéutico Hans Christian Ørsted fue el primer científico en relacionar la electricidad con el magnetismo, en un experimento tan fundamental como simple, donde la corriente por un hilo conductor ponía en movimiento la aguja imantada de una brújula, colocada en las inmediaciones. Al escuchar sobre la pila de Volta consiguió un alambre y lo conectó a esta pila. Colocando una brújula cerca hizo que la brújula se girara perpendicularmente a el alambre. El experimento de Faraday explica cómo en el campo magnético, al acercarlo a un conductor como el cobre, que dentro de él permite que se emita movimiento en la estructura de la materia que se llaman electrones, y así se forma la fuerza eléctrica a través del magnetismo. Michael Faraday se empezó a interesar en los fenómenos eléctricos y repitió en su laboratorio los experimentos tanto de Oersted como de Ampère. En poco tiempo, Faraday descubre la inducción de corrientes entre bobinas sin núcleo y la inducción de corrientes por un imán en las bobinas. Las bobinas utilizadas eran de hielo de cobre forrado de seda en esa época. Pues cuando la corriente empieza a circular por un conductor, se genera un campo magnético del conductor. Este campo atraviesa al propio conductor e induce en él una corriente en sentido opuesto a la corriente que lo causó, según la llamada regla de Lenz. En un cable recto, este efecto es muy pequeño, pero si el cable se enrolla para formar una bobina, el efecto se amplía, ya que los campos generados por cada espira de la bobina
cortan las espiras vecinas e inducen también una corriente en ellas. El resultado es que cuando se conecta una bobina así a una fuente de diferencia de potencial, impide el flujo de corriente cuando empieza a aplicarse la diferencia de potencial. De forma similar, cuando se elimina la diferencia de potencial, el campo magnético se desvanece y las líneas de fuerza vuelven a cortar las espiras de la bobina. La corriente inducida en estas circunstancias tiene el mismo sentido que la corriente original, y la bobina tiende a mantener el flujo de corriente. Debido a estas propiedades, una bobina se resiste a los cambios en el flujo de corriente, por lo que se dice que posee inercia eléctrica o autoinducción. Esta inercia tiene poca importancia en circuitos de corriente continua, ya que no se observa cuando la corriente influye de forma continuada, pero es muy importante en los circuitos de corriente alterna. La conducción en líquidos y gases, cuando fluye una corriente eléctrica por un conductor metálico, el flujo solo tiene lugar en un sentido, ya que la corriente es transportada en su totalidad por los electrones. En cambio, en los líquidos y gases se hace posible un flujo bidireccional debido a la ionización. En una solución líquida, los iones positivos se mueven en la disolución desde los puntos de potencial más alto a los puntos de potencial más bajos. Los iones negativos se mueven en sentido opuesto. De forma similar, en los gases se pueden ser ionizados por radioactividad, por los rayos ultravioletas, de la luz solar, por ondas electromagnéticas o por un campo eléctrico muy intenso. Se produce un movimiento bidireccional de iones que produce una corriente eléctrica a través del gas. Con respecto a los circuitos eléctricos, fue el físico alemán Georg Simon Ohm quien mediante diferentes tipos de alambres y varias pilas de voltas elaboró las leyes de los circuitos eléctricos. La ley se basa en tres partes, que son la intensidad de corriente, la resistencia y la tensión de voltaje existente. Dice que la resistencia que hay en un sector de un circuito, como el de una resistencia, es igual a la relación que existe entre la tensión o la diferencia de potencial y la intensidad de la corriente. Bueno, eso es todo en este audio. Espero les haya gustado y gracias.